Hola, qué gusto que nos acompañen una vez más en la canchita. Hoy para echar un vistazo a lo que suponemos pudiera ser la solución en cuanto al esquema que debe tener Venezuela en el partido que van a jugar el viernes contra Ecuador. Partido importante, partido clave. No es que hayamos dicho que sea un partido que haya que entregar o regalar, no, todo lo contrario, es un partido que quiere buscar, que hay que tratar de ganar, pero que obviamente después de ese partido hay otro más complicado, más allá que sea en casa, más allá que sea con un rival que está por debajo de nosotros en la tabla de clasificación, pero la selección peruana es un rival directo en la eliminatoria, un rival directo en nuestra situación. La situación de Venezuela es fuera por un punto del puesto de repechaje. Precisamente, lugar que estaría asegurando Ecuador si derrota a Venezuela de la doble fecha, los dos partidos que tiene Ecuador, Venezuela y Chile, es obviamente una doble fecha donde Ecuador aspira a asegurarse el avance ya al repechaje. Ecuador lo que necesita son 7 puntos. En los próximos 3 partidos los pudiera coleccionar si le gana a Venezuela, si le gana a Chile y después empatando un punto más le haría tener 7, los 7 puntos que le hace falta a Ecuador para asegurar estar ya en la Copa del Mundo. Una victoria frente a Venezuela le asegura al equipo de BKCS estar en el repechaje. Venezuela tiene un partido complicadísimo, ya están trabajando en Bogotá, se le han ido sumando, o mejor dicho, se le han ido restando elementos. Recordamos lo que sucedió con Miguel Navarro y lo más reciente de este día, lo de Rubén Ramírez. Cosas que quizá en la convocatoria inicial, pues volvemos a caer en el mismo debate, ¿no? Si se hizo la convocatoria que era ideal para la selección venezolana. Al final de cuentas, esto es lo que hay y con esto es que hay que batallar. Para el partido frente a Ecuador, este viernes, yo me estuve fijando en parte de lo que fueron los partidos que jugaron tanto Paraguay en Quito, en el mismo estadio, en el Casablanca, donde Paraguay iguala a 0 con Ecuador y logró controlar muchísimo el juego ecuatoriano. También lo que fue la victoria ecuatoriana por la mínima frente a Perú. ¿En qué consta esto? Bueno, en el esquema, en el parado táctico, en las asignaciones que empezaron a tener algunos jugadores, en lo que era más natural que se podía esperar. Jugar en la altura requiere preparación. Venezuela ha estado tratando de hacer una preparación, obviamente en Bogotá, la aclimatación, se ha estado trabajando con las cámaras hiperbáricas. Por allí vimos algún video también que publicó la cuenta de la Federación Venezolana de Fútbol, donde se ve a Joseph Martínez entrando justamente a una de esas cámaras. El trabajo en Bogotá significa que se ha estado llevando a cabo el fútbol y la preparación alrededor de 200 metros de distancia de lo que va a ser el destino donde se va a jugar este partido el día viernes. Tanto Paraguay como Perú, en aquellos partidos que yo estuve revisando, formaron con línea de 5 en el fondo, es decir, 3 centrales. A Venezuela hoy no le sobran centrales. Es un dolor de cabeza. Rubén Ramírez es una baja de última hora, es alguien que podía jugar de central, pero es más un lateral. Se ha restado también Miguel Navarro, que es un lateral izquierdo. Esto va a cambiar y mucho la configuración de esa línea que vamos a tener en el fondo. La primera línea de batalla de Venezuela empieza por Rafa Roma en el arco, seguramente. Dentro de mi idea va a ser una línea de 3 centrales. Creo yo que es lo que más le viene hoy a Venezuela. Eh, para ejemplificar, jugar con 2 laterales. Y hay algo que tenemos que tener claro. No esperemos que los laterales vayan a estar desdoblando de manera permanente, atacando a Ecuador y generando espacios, porque ese no va a ser el partido que va a ocurrir. El partido que va a ocurrir es que Venezuela va a ser bastante cauta, va a tener que saber en qué momento atacar, pero que va a tener muchísimas asignaciones defensivas, sobre todo con sus laterales. No va a ser el típico 5 en el fondo, de los cuales los laterales son carrileros permanentes de desdoble. No es el momento. No es el momento, ni es el rival, ni es el lugar, por el tema altura, por el tema desgaste. Venezuela tiene que cuidarse de eso, porque después viene un partido que es necesario ganar y es necesario llegar bien. Entonces, no digo que se vaya a dosificar en exceso, no digo que Venezuela no vaya a correr y no vaya a pelear los partidos, ni cada pelota. Venezuela lo va a hacer. El tema es que Venezuela no va diseñando un partido para ir a acorralar a Ecuador. Todo lo contrario, es Ecuador el que ha diseñado ese partido. Dentro de esa línea de 5, Venezuela debería tener un bloque medio, no demasiado hundido en el área, sino al contrario, siempre
bloque medio, pero tratando de estar muy cerca de la frontal del área sin hundirse, sin meterse adentro. Que si se mete adentro es porque Ecuador te ha obligado a llegar allí. En la mitad de la cancha, lo imagino, tal vez con la presencia de 4 jugadores y un 9. 5-4-1. ¿Qué es lo que ocurre? De este esquema se puede pasar el 5-3-2. Pero para ello tienes que tener los jugadores ideales. Para hacer el 5-3-2, poder atacar con 2 9. ¿Cómo imagino yo pudiera hacerse eso? A ver, entendiendo, y como lo estaba diciendo yo en todos estos días, hay 3 volantes de contención que están apercibidos. Uno de ellos que lleva amarilla, se pierde el partido frente a la selección peruana. Hay que jugar con mucha paciencia en el aparataje defensivo. Y Ecuador va a tratar de arrinconarnos, eso es seguro. Eso es seguro que lo va a hacer Ecuador. O sea, hay que tener muchísima precaución. De allí la escogencia de los elementos que vayan a jugar en esta sección de la cancha. Un doble pivote, 2 extremos que van a tener mucho sacrificio defensivo más que otra cosa. Yo me imagino, dentro del trabajo de esos extremos, de trabajo defensivo me refiero, uno de ellos puede ser Eduard Bello, pudiera estar Joseph Martínez, que defensivamente da mucho y tiene mucha intuición para la salida. A mí me gusta la idea de tener a Joseph Martínez y ya les voy a explicar por qué. Otro que pudiera ser incluso el extremo por derecha, pero le va a exigir mucho sacrificio, es Telasco Segovia. Eso en el caso de un 5-4-1, ¿okay? Sino un mediapunta natural. Vean que no estoy incluyendo a Savarino, no estoy incluyendo a Juan Peñor, no estoy incluyendo a Soteldo, por lo menos en el 11 titular. ¿Por qué? Porque yo entiendo que son jugadores que los puede utilizar el Bocha Batista para los siguientes 45 minutos, para el tramo final del partido, si el partido necesita destrabarse, ¿sabes? Si el partido se empieza a quebrar un poco porque Ecuador se desespera y no consigue la ventaja, entonces es el momento de poner a alguien que termine de torcer el partido. Entonces ahí pueden entrar los jugadores quizá que puedan darle un extra de habilidad. Extra de habilidad con Soteldo, con Savarino o con Juan Peñor. Yo imagino entonces, teniendo, puede ser a Telasco, porque Telasco también viene jugando de extremo por derecha, va a tener que dar mucho recorrido defensivo, igualmente si es Eduard Bello el que está en la posición. Arriba, habría que ver si se decide a utilizar a Salomón Rondón o prefiere el Bocha Batista tenerlo reservado para el partido contra los peruanos. Aquí pudiera jugar igualmente John del Cádiz, que es una característica similar. En el extremo de la izquierda, yo decía Joseph Martínez. ¿Por qué Joseph Martínez? Bueno, porque me va a permitir pasar de ese 5-4-1 a un 5-3-2, porque Joseph Martínez subiría a acompañar el trabajo del doble de 9, de tener 2 hombres que vayan al área. Esta pudiera ser una dentro de ese dibujo táctico, ¿no? Ahora, ¿quiénes deberían ser los elementos a utilizar? Yo entiendo que Rafa Romo hoy no tiene competencia en el arco, que más allá de la importancia que pueda tener el partido de Maturín contra Perú, Rafa Romo tiene los numeritos para ser el titular. Lateral por la derecha, posiblemente Alexander González. Hasta ahora no ha salido nada de un, a ver, que le exija una suspensión mayor, aunque en el partido contra Brasil es una agresión lo que hace Alexander González, o un intento de agresión, porque no llega a golpearlo con dureza, pero es un intento de agresión que tuvo sobre Vinicius Junior, y eso en el reglamento para las eliminatorias de la Copa del Mundo puede ir de 1 a 2 o más partidos. Ya pagó 1 frente a Chile. Yo creo que puede estar, pero como todavía no lo tengo claro, Alexander González o Delvin Alfonso en el lateral de la derecha. Con Alexander González, al igual que con Delvin Alfonso, es la misma situación. No vamos a imaginar que va a jugar Venezuela arrinconando a Ecuador y lateral subiendo de arriba abajo. No, porque el tema es que en la altura tiene menos oxígeno para volver. Hay que saber, hay que escoger los momentos para atacar esos espacios. Por eso es bueno que Venezuela mantenga el bloque bastante juntito, sin hundirse.
Centrales, no hay demasiados centrales en esta convocatoria. Recordemos parte de lo que decíamos en el análisis de la convocatoria. Nahuel Ferraresi, no va a estar Wilker Ángel, recordemos que Wilker Ángel cumple fecha de suspensión. Nahuel Ferraresi lo estaría acompañando Joshua Mejías, creo, y Macún. Es más, me atrevería a decir Mejías por acá y Nahuel como el líder de esa saga, por experiencia, por recorrido, por capacidad y por momento. Joshua Mejías, titular en su equipo. Igualmente Cristian Macún, titular en su equipo. Viene el problema del lateral de la izquierda. Pudiera ser Rivas. Pudiera ser Rivas. Pudiera ser uno de los centrales, el Pipo Vivas, y Cristian Macún ir al lateral de la izquierda. También pudiera ser. Esa pudiera ser otra de las soluciones. Pudiera ser Delvin Alfonso a la derecha y por la izquierda Alexander González, que ha jugado la posición también. Entonces, esas serían las posibilidades bastante limitadas, ¿sí? Porque no hay profundidad en esta convocatoria para los puestos de los jugadores que se nos han caído. En la mitad de la cancha, porque yo les decía que para mí me suena más el 5-4-1 que el 5-3-2. Y todo está fundamentado en una razón. 3 volantes de contención están apercibidos: Yangel, El Brujo y Tomás Rincón. De los 3 creo que el más explosivo, el que más fácil pueda pasarse de velocidad y pasarse de intensidad en una jugada, es el Brujo Martínez. Y yo creo que si tengo que escoger al Brujo Martínez para un partido o para otro, yo lo prefiero contra Perú. Entiendo que Tomás Rincón está apercibido, pero Tomás Rincón viene con ritmo de partidos en Santos porque ha venido jugando mucho y por experiencia sabe cómo cuidarse, cómo manejarse para evitar esa amarilla que le pudiera prohibir de jugar el partido contra Perú. Yangel Herrera o Cristian Cáceres Jr. Yangel Herrera creo que también sabe manejar el tema de la intensidad de ir arriba del rival, como no al nivel del Rincón, pero sí mejor que el Brujo. Pero tengo a Cristian Cáceres Jr., que viene siendo titular, viene jugando. Es un jugador a mí me encanta lo de Cristian Cáceres Jr. porque tiene mucha capacidad para intuir el momento en el que tiene que subir e incorporarse al ataque. Últimamente en la Liga de Francia ha participado en las jugadas. No es que ha sido el asistidor en las jugadas de gol, pero ha participado del fútbol colectivo cuando ataca a su equipo en Francia. Yo creo que una buena opción sería Cristian Cáceres con Rincón. Creo que de hecho se tendría equilibrio. Por la derecha, o Telasco o Eduardo Bello. Ahora, si dentro de este dibujo se decidiera el 5-3-2 con doble pivote, pudiera jugar Juan Peñor o Telasco en esta posición, pero Juan Peñor de media punta, adelantar a Joseph, que vaya en el doble 9 con Rondón o con Cádiz. Yo apunto más a Cádiz. 5-3-2, que también puede ser un 5-4-1. Siempre Joseph va a ir a la posición de extremo de izquierda, porque hay un problema con Ecuador. Hay que parar a sus laterales. Los laterales ecuatorianos son muy difíciles de parar si les das espacio. Por eso el bloque tiene que estar no demasiado unido, no demasiado alto, no demasiado ancho para que no se parta el equipo. Y esa pudiera ser una solución. Siempre con la referencia del 9, con mucha paciencia y mucho sacrificio. Este va a ser un partido desgastante para Venezuela, muy desgastante. Más incluso que el de Bolivia. Porque haber jugado en el alto es un desgaste físico por las condiciones que hay en el alto. Hay condiciones quizá un poquitito menos rudas en cuanto a la altura, a la ausencia de oxígeno en Quito, pero por delante hay un equipo que es mucho mejor que la selección boliviana, y eso lo sabemos todos. Por dónde juegan sus jugadores, por cómo los conocemos, por lo difíciles que son de marcar, por el balón aéreo, por la pegada desde fuera del área, donde Venezuela tiene que tener muchísimas precauciones. Este podría ser ese 11 que Venezuela maneje
Para mí el esquema debería pasar por allí, siempre manteniendo los tres centrales. Y de pronto de estos tres centrales alguno pueda subir eventualmente e incorporarse a las labores de pivoteo, pero tiene que estar permanentemente yendo y volviendo. Ecuador, repito, tiene mucho fútbol por las bandas. Mañana vamos a hacer el análisis, tal vez de eso. Vamos a analizar algunas de las cosas que son usuales en Ecuador, como el intentar rematar desde fuera del área de manera permanente. Y esto es igual que lo que pasaba con Bolivia. En la altura de la pelota hace unos movimientos que te pueden cambiar la trayectoria de un partido, te pueden sorprender. La coordinación que requiere tener Venezuela, sobre todo en las jugadas de pelota cambiada, para buscar, por ejemplo, la altura de Ener Valencia, la diagonal de Ener Valencia, que lo hace desde los dos lados y le pega bien con las dos piernas. Entonces son cosas que Venezuela tiene que trabajar. Yo imagino que el Bocha Batista está insistiendo en eso, por lo menos en el trabajo defensivo, está insistiendo en eso. En él tener memorizado y estudiado cómo te puede atacar Ener Valencia, cuáles son las opciones de los costados que te van a hacer cuando es doble preciado, cuando traten de arrinconarte, y por supuesto toda aquella pelota que quede cerca de la frontal del área, el ir a achicar inmediatamente. Porque Ecuador tiene jugadores que todos le pegan muy bien a la pelota, pero apenas te olfatean, siquiera que les llegue, que olfateen que viene una pelota a esta zona, remate seguro al arco. Con potencia y con muchísima dificultad. ¿Es un partido complicadísimo para Venezuela de trabajar? Sí. Además, con todas las limitantes que tiene hoy Venezuela en defensa. Venezuela tiene dos metas. Competirle al partido de Ecuador y tratar de sumar, si es posible, los 3 puntos. Pero mirando en el segundo partido, porque la doble fecha son 2 partidos y hay un partido que te obliga más que el otro, por el rival, por la posición de la tabla. Venezuela tiene que tratar de sacar un buen resultado en Quito, si es posible ganar o empatar o lo que sea, pero sacar algo. Si no lo saca, bueno, contra el que no puedes perder es contra Perú. Venezuela necesita llegar con jugadores sanos, es decir, que no se te lesione nadie, no se te rompa nadie en el partido en Quito, y en la medida de lo posible, que del montón de jugadores apercibidos, ninguno te reciba tarjeta. Por eso yo vengo insistiendo, un 11 mixto. Ya lo vamos a empezar a tener mixto, de hecho, de la línea de fondo por la cantidad de bajas. A la que se sumó Navarro, a la que se ha sumado Rubén Ramírez. Venezuela tiene que tratar de llegar en el mejor estado posible para el segundo partido. Este hay que tratar de ganarlo, pero el otro estamos obligados a ganarlo. Es así, ya iba a decir la que le duela. Bueno, muchísimas gracias como siempre. Esta fue La Canchita. Envíenme en los comentarios. Vamos a ir viendo cuáles son sus 11, cuál es el esquema que a ustedes les parece, qué piensan de esta explicación que yo les he venido dando de jugar con los 3 centrales, de tener 5 en el fondo, porque es lo que le resultó a Paraguay, le resultó a Perú. ¿Qué proponen ustedes? Los leo en los comentarios. Como siempre, dándole las gracias por acompañarnos, por compartir este material y por ese poderoso like. Muchísimas gracias como siempre. Mañana volvemos. Dios los bendiga.